Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que puso Mbappé sobre la mesa, que no es la primera vez que se debate y que evidentemente me parece muy interesante para analizar y hablar con ustedes, y es respecto de si la Eurocopa, por la cantidad de equipos de calidad que tiene, por las llaves, cómo se componen, es realmente el torneo más difícil que existe a nivel selecciones, por encima de la Copa América y sobre todo, según Kylian Mbappé, por encima de la Copa del Mundo. Va a estar repasando un poco la historia de cada una de estas competencias, el formato que tiene y sobre todo los participantes, para entender un poco de dónde sale esa lógica y mi opinión evidentemente. Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, qué es más difícil, Eurocopa o Mundial, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Kylian es un tipo bastante polémico, evidentemente es un crack por lo que hace dentro del campo de juego, pero con las decisiones que toma y sus declaraciones es alguien que siempre da que hablar, más allá de todo lo que tiene que ver con su salida de Paris Saint-Germain y su llegada a Real Madrid, que ya lo hemos repasado muchísimas veces, nada viene al caso respecto al tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar repasando algunas de las declaraciones que ha hecho Kylian en el último tiempo, en la cual generalmente apunta o parece menospreciar al fútbol sudamericano o al fútbol que no es europeo. Recordemos allá por el año 2022, un par de meses antes del Mundial de Qatar, unas declaraciones que resonaron en todos los medios de comunicación y que evidentemente no cayeron para nada bien en Sudamérica. Cuando Kylian dijo que en la realidad es que hoy en día el fútbol europeo estaba por encima del fútbol sudamericano y varios escalones, que salvo Argentina y Brasil que podían llegar a competir, el resto de las selecciones no estaban a la par y que encima Argentina y Brasil no juegan partidos de nivel en la previa de la Copa del Mundo, haciendo alusión que evidentemente la Copa América, las eliminatorias, las selecciones que hay no están a la misma altura que las de la UEFA. En Sudamérica el fútbol en general no está tan avanzado como en Europa, y cerró la declaración diciendo algo que es lógico también. Por eso cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan, porque claro, desde Brasil del año 2002 cuando se coronó en Corea y Japón, Italia fue campeona en el año 2006, España en el año 2010, Alemania en el año 2014 y justamente Francia y Mbappé en el año 2018 en Rusia. La verdad es que tenía cierta lógica. Después llegó el Mundial de Qatar y terminó perdiendo la final justamente con una selección sudamericana. Un poco irónico, quizás un poco karma de haber dicho eso, pero declaraciones que en su momento no sentaron varios para nada bien y varios salieron a criticar o a decir justamente, Fabinho o algunos otros representantes del fútbol sudamericano, diciendo que habría que ver a Mbappé y a Francia jugando, por ejemplo, en la altura de Bolivia, con las dificultades que eso representa. Más allá de eso, tenía un punto. Como les digo, en las últimas 4 ediciones mundialistas siempre habían sido campeones europeos y solamente un finalista había sido sudamericano en el Mundial del 2014, que había sido Argentina. Después lo que pasó en Qatar cambió un poco ese paradigma, porque Sudamérica volvió a tener un campeón del mundo. En la previa de la Eurocopa ahora, donde Mbappé está concentrando con Francia, torneo que se va a estar jugando en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio, tras confirmar su llegada ya a Real Madrid y dejar un poco de lado eso y concentrarse 100% en la selección francesa, Kylian Mbappé volvió a hacer algunas declaraciones controvertidas y que plantean un tema polémico quizás, pero sobre todo un debate que creo que más de una vez nos hemos planteado o hemos escuchado. Lo que dijo Kylian Mbappé básicamente es que la Eurocopa para él siempre ha sentido es más complicada que la Copa del Mundo, a pesar de que es cierto, en el Mundial hay mucha más presión en cada uno de los partidos. Lo que dice Mbappé es que los equipos europeos se conocen todos entre sí porque juegan todo el tiempo. Evidentemente juegan muchas eliminatorias, juegan eliminatorias también a la Euro, que por ejemplo en Conmebol no jugás eliminatoria a la Copa América, y ahora también se sumó la UEFA Nation League, por lo cual quizás en un periodo de 4 años se enfrentan 5 o 6 veces los equipos entre sí, lo cual es muchísimo. Tácticamente el fútbol además es muy similar. También hace alusión puntualmente a su grupo. Dice que desde la fase de grupo va a ser complicado para Francia. Juegan con Austria, que es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que ha sorprendido en la clasificatoria. Y también tenemos a Países Bajos y a Polonia, que es un equipo muy bueno y al cual enfrentamos justamente en los octavos de final del Mundial. Y aún así necesitaron el repechaje para poder entrar, lo cual demuestra la complejidad de la competencia. Hace alusión, evidentemente, a que Polonia, por ejemplo, que terminó entre los 16 mejores de la Copa del Mundo, tuvo que jugar repechaje para poder ingresar a la Eurocopa.
Es una competencia que no ganamos desde hace 24 años, Francia la última que ganó fue en el año 2000 y eso es enorme, pero no por eso nos estamos poniendo ninguna presión extra. Pero básicamente el tema que plantea, y como les digo, para mí no es la primera vez que se dice ni mucho menos, es que la Eurocopa es el torneo más complicado de selecciones por encima inclusive de la Copa del Mundo. A partir de este punto de video quiero hacer un análisis y explicarles por qué para mí es completamente desacertado lo que dice Kylian Mbappé respecto de que la Eurocopa es mucho más difícil que los mundiales. Y lo vamos a comparar justamente con la última edición de cada uno y hacer un análisis de lo que es la clasificatoria, lo que es la eliminatoria en fase de grupos y lo que normalmente son las llaves ya de eliminatoria directa. Respecto a la Copa América lo puedo entender un poco más. Para Argentina y para Brasil sobre todo la Copa América es un torneo que se le da bastante fácil por lo general en los últimos años y son grandes candidatos. Sin embargo, si lo analizás, por ejemplo, desde la óptica de otras selecciones, realmente no es un torneo tan fácil la Copa América. Ganarle una Copa América para Colombia ha sido casi imposible y es una de las mejores selecciones, ganó solamente una de local en el año 2001. Selecciones con Ecuador nunca han ganado Copa América, pero entiendo realmente que son pocas selecciones y que Brasil y Argentina en general son candidatas y lo pueden llegar a tener un poco más fáciles que las demás selecciones europeas a la hora de jugar una eliminatoria de Eurocopa. Comencemos hablando del primer punto para mí. Las eliminatorias, ¿son más difíciles rumbo a la Eurocopa o son más difíciles rumbo al Mundial? En el caso del Mundial, vamos a hablar puntualmente de la UEFA, más allá de que evidentemente en Asia, en África, ni les digo en Oceanía, donde hay medio cupo o había hasta este 2026, era realmente dificilísimo poder clasificar porque las selecciones tenían que pasar no una, no dos, no tres, sino hasta 4 fases y después tener que jugar un repechaje. Realmente muy complicado para las selecciones de casi todas las confederaciones, salvo para Conmebol, que siempre es un caso especial porque son solamente 9, 10 selecciones. Entonces es mucho más sencillo clasificar y son mucho más los cupos. Pero mismo para la UEFA, comparemos. En el caso de la UEFA, para poder clasificar al Mundial, son muchos más grupos, en los cuales clasifica el primero directamente y el segundo va a un repechaje, en el cual, por ejemplo, en la última Copa del Mundo, tuvimos en el repechaje a Italia, tuvimos en el repechaje también a selecciones muy buenas, que lamentablemente después cuando tuvieron que jugar Portugal mismo, la llave se le complicó a tal punto que Italia, que es la vigente campeona de Eurocopa, nada más y nada menos, o sea, la mejor selección de Europa, supuestamente no logró clasificar. Y no es la primera vez que le pasa, porque en Rusia tampoco estuvo presente. Es decir, la campeona de la Eurocopa, la mejor selección del torneo más difícil según Mbappé, hace 2 mundiales que ni siquiera logra clasificar. En el caso de la eliminatoria a la Eurocopa es muchísimo más sencilla, porque de cada grupo clasifican los 2 primeros y hasta el tercero tiene chance de clasificar porque va a un repechaje en el cual, por ejemplo, les pongo un ejemplo de una llave que hubo para que entiendan la dificultad que hay. Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán se jugaban un pase a la Eurocopa. 4 selecciones que en un mundial, honestamente, difícilmente pasen una fase de grupo. Pero vayamos un poco más allá. Repasemos eso último que dijo Mbappé respecto a la fase de grupos y la complejidad que tiene. Y es cierto, en Eurocopa te puede tocar un grupo quizás un poco más complicado que en el Mundial. A Mbappé, por ejemplo, le tocó Países Bajos, Francia y Polonia, que son selecciones buenas, las 3 en general. Y hay un grupo que quizás es el de la muerte, que es el de España, Croacia, Italia y Albania. También es cierto que a la hora del sorteo te puede tocar un grupo, como le tocó por ejemplo a Portugal, con República Checa, Georgia o Turquía. Es una cuestión de suerte, pero también es verdad que es más propenso a que te pueda tocar un grupo complicado. Pero también hay que tener en cuenta una cuestión que no me parece para nada menor, y es que en la Eurocopa no clasifican simplemente las 2 primeras, sino que las 4 mejores de 6 grupos también clasifican las terceras. Es decir, que tenés muchísimas chances de clasificar. Realmente la única forma de no clasificar es terminando últimas. Salvo que tengas mucha mala suerte dentro de los terceros, es muy probable que con 3 puntos, 4 vayas a clasificar a los octavos de final. Y a partir de ahí tenés una llave muy similar a lo que es una Copa del Mundo. Por ejemplo, Italia, que es la última campeona, en octavos se enfrentó a Austria, una selección menor, entre comillas. En los cuartos se enfrentó a Bélgica, me parece una selección que para cuarto de final está más que bien. Y en semis y la final le tocó España e Inglaterra respectivamente. 2 buenas selecciones, pero que tampoco me parecen de las selecciones más top del mundo. Inglaterra, vamos a ser honestos, del 66 que no gana un título, y España, históricamente hablando, tampoco es la mejor selección, ni mucho menos. No es que le tocó Francia, no es que le tocó Alemania, ni demás.
Creo que, por ejemplo, Argentina y Alemania o Argentina y Brasil serían selecciones más complicados. Pero repasemos el último Mundial de Qatar, cómo le fue a las selecciones europeas, por ejemplo, en fase de grupos. En el grupo B, por ejemplo, Gales terminó última con un punto, atrás de Estados Unidos y atrás de Irán. Una selección asiática que supuestamente Gales le debería ganar con facilidad. Ni hablar de lo que pasó, por ejemplo, en el grupo D, donde Dinamarca, una selección que se paseó para clasificar y lo hizo de muy buena manera, terminó última con un punto detrás de Australia y de Túnez. Dos selecciones, una asiática y otra africana, que también en los papeles, según Mbappé, no deberían ser problema para Dinamarca. Hablemos del grupo E y el gran batacazo. Japón terminó por encima de España y eliminó a Alemania. Realmente algo que, si tuviésemos que pensar en la lógica de que la Eurocopa es la competencia más importante, Japón no tendría ningún tipo de chance sobre España y Alemania. Bélgica se quedó afuera en fase de grupos y Marruecos terminó primera con 7 puntos, por encima de Croacia, que era la última finalista de la Copa del Mundo, nada más y nada menos. En el grupo G, Serbia, una buena selección en Europa en general, terminó última con un punto, por detrás de Camerún, que terminó cosechando 4. En general, realmente, el desempeño de las selecciones europeas ha sido bastante parejo, pero también es cierto que por lo general, salvo las grandes potencias, la Francia, las Alemania, el resto de las selecciones no destaca tanto en los mundiales. Por lo cual me parece que, con todo lo dicho, y sumado evidentemente a la presión que es jugar una Copa del Mundo, a diferencia de jugar una Eurocopa que, como dicen ellos, se enfrentan 5 o 6 veces en un periodo mundialista, no tengo ningún tipo de duda que es mucho más difícil ganar un mundial. Y a las pruebas me remito de que en la Eurocopa, por ejemplo, hemos tenido batacazos del nivel de que Portugal gane en el 2016, Dinamarca se dé el gusto de ganar en el año 92 o Grecia en el año 2004. Creo que ninguna de esas tres selecciones tendría chances reales en algún momento a ganar un mundial, salvo quizás Portugal en algún momento, pero honestamente hoy lo veo bastante lejano. Pero me gustaría leer su reflexión en los comentarios. ¿Opinan como Mbappé que la Eurocopa es más difícil que el Mundial? ¿O realmente les parece como a mí que la Copa del Mundo es un torneo muchísimo más complicado, que representa muchas más cosas y donde hay rivales por fuera de los europeos, más allá de Argentina y Brasil que parecen los obvios, que siempre son molestos y que pueden sacar justamente a los de la UEFA? Dejen su me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y los veo mañana en un próximo video.